Vamos a dar esta conferencia sobre evolución de las emisiones de gas de efecto invernadero en Argentina entre los años 95 y 2020, y sobre todo me interesa la parte final, que es discusión de algunas de las posibles opciones que tenemos de mitigación y de adaptación. Agradezco la invitación a las diversas universidades que han organizado. Y bueno, solamente para presentarme, mi nombre es Enrique Pugliafito, soy el director del grupo GEA de la UTN, soy investigador de CONICET y bueno, con mi grupo hemos elaborado este inventario de emisiones que vamos a presentar y vamos a discutir. La próxima. Bueno, en general el orden de la charla que vamos a dar primero algunos comentarios sobre lo que se ha estado discutiendo en la COP26. Vamos a presentar un inventario de emisiones de Argentina. Vamos también a discutir cuáles son los sectores emisores principales y cuál es la evolución que hemos observado en los últimos 25 años. Y también discutir opciones y alternativas de reducción y mitigación, y por supuesto discutir finalmente qué alternativas tenemos y cómo se puede encarar este problema. Dale, ya. Bueno, para los que quizás no están enterados, la COP son reuniones anuales que se realizan en el marco del Acuerdo de París, y la idea central de estas reuniones de la COP es discutir cuáles son una especie de adecuación operativa de los acuerdos que se pueden ir logrando entre los distintos países, con el objeto fundamental de llegar a un balance de emisiones neta cero para el año 2050. Para ello se ha propuesto, entre otras cosas, la eliminación del carbón como uso de energía de distintos tipos de fuentes, disminuir la deforestación, aceleración de la transición de vehículos eléctricos, invertir en energías renovables, proteger y restaurar los ecosistemas, desarrollar y sobre todo también discutir sobre los mecanismos financieros que son necesarios para la transferencia de tecnología de países desarrollados a países menos desarrollados. Pero como todos estos acuerdos internacionales son lentos, y creo que queda la impresión, después de esta COP adicional que hemos tenido hace unos pocos días, como que las cosas van bastante lentas y no se llega a acuerdos realmente importantes. Ya les voy a comentar algunos de los temas. Bueno, en general el objetivo del Acuerdo de París y de las distintas COP que han venido ha sido tratar de llegar a ese objetivo de limitar el calentamiento a 1,5 grados, cosa que pareciera ser que 1,5 no se va a llegar, 1,8 con suerte, así que está como bastante discutible esas posibilidades. Entre algunos de los logros, o por lo menos algunos de los acuerdos que se llegó, era reducir las centrales eléctricas a carbón, sobre todo las no controladas. Y en esto hay que decir dos cosas importantes. En realidad el término inicial no era phase down, como está puesto actualmente, sino era phase out, o sea, significa cancelar las centrales de carbón. Sin embargo, tanto China como la India fue la que más se opuso al término phase out, porque decía que ellos iban a tener el ritmo de disminución de las centrales de carbón, iban a hacerse el ritmo que ellos pudieran o quisieran. Y China anunció que iba a construir 150 centrales nucleares para el año 2030, o sea, con lo cual quiso decir, bueno, nosotros ya nuestra parte la vamos a hacer por ese lado. Bueno, también la otra discusión fue, y con la cual los países tenían que llegar, era mejorar lo que se llaman las NDC o contribuciones nacionales determinadas, y definir una clara estrategia a largo plazo. A esto vamos a discutir qué es lo que presentó Argentina en este aspecto. También otro de los elementos que se aceptaron en esta COP fue se retomó el sistema de crédito de carbono que ya había sido propuesto en el mecanismo de Kioto, y ese el mecanismo de desarrollo limpio, y también que los países podían comprar o vender créditos de carbono de manera de lograr la neutralidad
de carbono. Es decir, lo que se espera es que cada país llegue a un balance cero, independientemente si lo que están emitiendo de más lo compran a otro país que está emitiendo, que está, digamos, capturando más. Esa sería un poco la idea. Y también había discusiones sobre si los informes técnicos, científicos que se produjeron a partir, digamos, con el panel intergubernamental, el IPCC, digamos, también se aceptó que la base científica presentada por el IPCC era una base sólida y que se podía tomar como referencia. Eso, a pesar de lo que ya venimos andando en este tema, todavía estaba como en duda si digamos, los informes presentados por el IPCC eran realmente la referencia, por decir así. Bueno, acá simplemente le pongo la portada del último informe del IPCC que salió hace unos meses atrás, en donde sobre todo digamos, la evidencia física del calentamiento global. Bueno, el tema central, para quizás la gente que no está, digamos, muy metida en el tema de esto, es lo siguiente, que como puede observarse en la figura de más arriba, tenemos cuál es la proyección del calentamiento que se ve en esas áreas grises, y esa proyección del calentamiento va a depender fundamentalmente de los patrones de emisiones o los perfiles de emisiones que se ven en la parte de abajo con curvas grises, y eso es lo que se está discutiendo. O sea, en la medida que las emisiones que se producen por cada país y la suma total no se reduzcan o al menos se estabilicen, lo más probable es que el calentamiento de 1,5 grados, que se ve como en la parte central de la figura de arriba en gris, no se alcance y se llegue probablemente en el año 2100 o antes inclusive a unos 2 grados, cosa que según los modelos climáticos que se están estudiando, ya sería realmente preocupante llegar a ese nivel de calentamiento global 2 grados respecto de la era preindustrial. Por lo tanto, uno de los elementos básicos para poder producir estos modelos y para poder alimentar estos modelos globales de emisiones, hacen falta inventarios que sean normalizados, que sean comparables entre los países, de manera de tener una base física sustentable. Entonces, de allí la importancia de generar estos inventarios de emisiones. Bueno, Argentina ha presentado, ahí ven el esquema. Perdón, me olvidé. ¿Pasa la próxima? Bueno, ahí está, ahí quedó, no me di cuenta que no dije pasar la próxima. Ahí están la figura que estaba haciendo mención recién sobre la posibilidad, de acuerdo al perfil de emisiones que tenemos en los perfiles de emisiones que ustedes pueden ver en la parte superior, dependiendo entonces de cuál es el perfil de emisiones que tenemos acá, es la posibilidad de llegar a estabilizar la temperatura en 1,5 o inclusive a superarlo, digamos, y con cierta seguridad va a estar por encima de 1,5, 1,8, 2 grados. Entonces, como les decía, estos 3 figuras que están acá, que muestran distintas posibilidades de crecimiento de las emisiones mundiales, dependiendo si caen abruptamente, se estabilizan o inclusive se estabilizan en distintos niveles, son los distintos modelos que tenemos arriba. Bueno, entonces como he puesto ahí, la necesidad de generar, la necesidad de contar con modelos, con inventarios que sean comparables entre los distintos países, es lo que se requiere para poder aplicar después estos modelos de cambio global. La próxima. Bueno, acá vemos entonces la reciente presentación nacional argentina, que es la presentación nacional argentina, que ha sido el tercer informe bienal de actualización o tercer BUR, y ahí vemos un cronograma de cómo se han ido presentando estos inventarios que la Argentina ha ido realizando en los distintos años. Entonces ya estamos en lo que dice 2019, tercer BUR.
Estos informes bienal de actualización son una revisión de los inventarios anteriores y luego se va como mejorando en forma iterativa. Bueno, este último informe de la presentación nacional argentina, la próxima, muestra entonces un esquema general en donde vemos que actualmente se están emitiendo alrededor de 364 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Hay que decir que las emisiones de gases de efecto invernadero están compuestas por las emisiones de distintos gases, sobre todo el dióxido de carbono, el metano, el nitroso y otros gases, digamos, como los CFC, etcétera, y otros gases, y para computarlos en formas juntas se le asigna un poder de calentamiento global. Así, por ejemplo, el dióxido de carbono tiene un poder de calentamiento 1, que es la referencia, el metano dependiendo de los modelos, pero puede ser entre 28 y 30, el nitroso entre 298 y 310, bueno, hay distintos números de acuerdo a la proyección, digamos la longitud de tiempo que se considera, si son 50 años, 100 años, etc. Bueno, la cuestión es que haciendo este promedio ponderado, la suma ponderada de estos gases, se llega a lo que se llaman emisiones de dióxido de carbono equivalente. Bueno, la suma de todas las emisiones de todos estos gases para la Argentina está alrededor de 364 millones de toneladas y está compuesta fundamentalmente por 53% asignables a la generación de energía, a generación y consumo de energía. Hay un 37% asignable a la agricultura, ganadería, uso de la tierra, 6% a procesos industriales y 4% residuos. Bueno, la próxima. Acá vemos un diagrama muy interesante en donde podemos observar, vendría a ser en una parte la generación de esas emisiones, quién está produciendo quién está generando esas emisiones. Entonces vemos, por ejemplo, la generación de electricidad un 13%, producción de combustible 5%, etc. Y del otro lado vemos quién está usando, quién está consumiendo esa energía o ese proceso que está siendo generado. Entonces vemos el destino final, vemos que de la generación de electricidad hay un 16% asignable de las emisiones producidas por la electricidad al sector residencial. Al comercial 3%, industrial 19,5%, etc. Entonces, aquí se ve también de que uno puede tener una doble mirada sobre quién es el que produce y dónde se está produciendo la generación, y otra es el destino, quién es el receptor o el causante, por decir así. Así, por ejemplo, si nosotros estamos importando un producto de China, las emisiones se generan en China, pero si lo vemos el destino final, deberíamos asignarle esa emisión al usuario que compró ese producto por ejemplo, acá en Argentina. Entonces aquí está la diferencia entre generación y destino final. Por eso los inventarios tienen distintos enfoques. Uno puede hacer un inventario del punto de vista de la generación o puede hacer un inventario del punto de vista del destino. Por ejemplo, los municipios están haciendo una serie de inventarios que tienen como finalidad lo que se consume o lo que se emite debido al consumo en el municipio. Entonces la energía eléctrica, por ejemplo, supongamos acá en Mendoza, si hiciéramos el inventario de este pedazo de acá, de la nave cultural, deberíamos considerar la energía eléctrica generada, por ejemplo, en Luján, pero el destino de esa energía eléctrica es esta zona. Entonces uno tiene que asignarle ese cómputo, se lo debería asignar a, digamos, la ciudad capital acá. Entonces, este enfoque es importante porque también hace que la comparatibilidad de los inventarios por ahí es un problema. Lo mismo que los distintos sectores, la definición de los sectores. Muy bien. Este inventario presentado por la Argentina es un inventario de tipo que se llama top-down, es decir, que lo que se acumula toda la producción de estas emisiones por sectores, como están viendo en este gráfico, pero no tiene tanta importancia la asignación espacial. Es decir, sí se hace cómputos espaciales, como por ejemplo departamentos como mínimo. O sea, el mínimo, digamos, la unidad mínima espacial de estos inventarios es a lo sumo
departamental. Pero el inventario, la próxima, el inventario que nosotros hemos configurado, que es lo que voy a presentar ahora a continuación, es un inventario que tiene por objeto modelar la calidad del aire y proveer información espacial y temporal de los gases de efecto invernadero. Por lo tanto, para nosotros tiene mayor importancia la asignación espacial específica de las emisiones independientemente del destino del usuario. Entonces, nosotros hemos hecho un inventario nacional que es de muy alta resolución espacial, es de 2,5 por 2,5 kilómetros, es decir, hemos hecho una grilla nacional de 2,5 por 2,5 kilómetros, es decir, es realmente un inventario muy finito, porque para nosotros el objetivo es poder modelar la calidad del aire y por lo tanto nuestros modelos de calidad de aire requieren una discriminación espacial importante. Y además tiene una resolución temporal mensual del año 95 al año 2020. Es decir, que hemos recolectado muchísima información y realmente estamos bastante contentos con este inventario. Y ha sido configurado en forma independiente del Inventario Nacional Argentino. Por supuesto, la información de base es la misma porque la actividad es la misma. Hemos consultado las bases de datos de la Secretaría de Ciencia, la Secretaría de Energía de la Nación, de Industria, de, bueno, qué sé yo, Agricultura. Los datos, obviamente, que son los datos crudos, originales, son los mismos, pero no lo hemos organizado de la misma forma que el Inventario Nacional Argentino. Bueno, la próxima. En este gráfico vemos esquemáticamente cuáles son los sectores y los contaminantes que hemos involucrado en nuestro inventario. Como ven, tiene desde la producción de energía, el sector de transporte, el sector transporte carretero, aviación, navegación, ferrocarriles, residencial y comercial, uso de combustibles en la agricultura, procesos industriales, consumo de combustible en las industrias, agricultura, ganadería, cultivos de arroz, etcétera, fertilizantes, y también tenemos una parte importante que es quema de biomasa, tanto por parte de la agricultura como de incendios producidos accidentalmente, ¿no? O sea, por tormentas, etcétera. Así que en esto difiere un poquito del inventario nacional, ya que a nosotros nos interesa la producción de black carbon o carbono negro, material particulado, etcétera, porque eso sí afecta a la calidad del aire. Bueno, muy bien. Entonces, acá vemos la próxima. Acá entonces vemos digamos, los datos que están disponibles en la base de datos que está en esa revista. Se pueden consultar, las emisiones pueden ser de tipo puntuales, como pueden ser las industrias o las centrales térmicas. Uno puede ver cada central térmica, cuál es su perfil de emisión, máquina por máquina. Cada central térmica tiene 3, 4 máquinas, está máquina por máquina, está asignado, o sea, hay como 300 centrales y cada central tiene entre 2 y 3 máquinas. Y uno puede seguir la evolución de los años 90 hasta ahora, la evolución de ese. O sea que tenemos datos del consumo, el tipo de consumo de combustible, si es gas natural, si es fuel oil, gasoil, etcétera, por cada máquina. Lo mismo hemos hecho el inventario de industrias, de la parte manufacturera. Eso es un poquito más difícil porque hay que discernir de las industrias que se conocen el consumo de energía que no sea eléctrico, porque el consumo eléctrico de esas industrias ya está considerado dentro de centrales térmicas, porque recuerden que nuestro inventario apunta a la emisión donde se produce y no tanto donde se consume. Pero sí hay muchas industrias que tienen su propio consumo de energía, su propio consumo de combustible, y además del consumo de combustible tienen las emisiones propias del proceso. Por ejemplo, una cementera no solamente consume energía, sino produce una cantidad de dióxido de carbono en el proceso mismo de fabricación del cemento. Bueno, así que es un trabajo bastante arduo y bueno, los vamos siempre actualizando porque siempre esto es algo que uno no termina nunca de meter todos los puntitos. También tenemos información de área, podemos tener, por ejemplo, acá tenemos venta de combustible, que lo podemos organizar en forma departamental o también, como ven, la próxima, por favor, como ven en el siguiente gráfico. No, la anterior, por favor. La otra.
Entonces, ahí vemos que hemos calculado la venta de combustible en estaciones de servicio, de manera que eso nos va a servir, la venta de combustible en cada estación de servicio nos va a servir después para hacer la asignación de vehículos en las rutas. Y también hay lo mismo, si yo hago clic en uno de esos puntitos, puedo ver la venta de combustible desde el 95 hasta la fecha por mes. Es decir, yo les puedo decir, qué sé yo, la estación YPF de Bahía Blanca, que está en la ruta 3, sé exactamente cuánto combustible se vendió. O la de, no sé, qué sé yo, de Venado Tuerto, por ejemplo. Les puedo decir, bueno, en Venado Tuerto se vende tanto combustible, así. Estación de servicio por estación de servicio. Así que eso me llevó como 6 meses organizar ese gráfico azul, porque realmente es muchísima información. Sobre todo para poder correlacionar las bases de datos que estaban separadas por quit y por dirección. Bueno, fue un trabajo bastante arduo. La próxima. Bueno, otro tipo de información también está, como ven acá, tenemos, por ejemplo, las emisiones producidas por el ferrocarril, navegación marítima y aérea, con lo cual también tuvimos que hacer una asignación de los viajes realizados por los trenes, las vías, las principales vías, etcétera, el consumo de gasoil, fuel oil, etcétera, y eso también está organizado en forma mensual. La próxima. También otra información relevante que hemos estado coleccionando a los efectos de poder calcular, por ejemplo, la quema de biomasa, etcétera, es organizar los usos del suelo. Para eso hemos usado mapas que ya existen, por ejemplo, del INTA. Hemos hecho mapas de precipitaciones y con eso uno puede determinar también digamos, la capacidad de fuego que hay a través de la sequía, etcétera. La próxima. Bueno, así, por ejemplo, vemos, tenemos asignada cuánto es el área de quemado que se produce anualmente y mensualmente en Argentina a través de los puntos de fuego. Para eso hemos usado información satelital que tiene un relevamiento de digamos, lo que se llama los puntos de fuego. La próxima. También, por ejemplo, en el aspecto residencial, ahí los puntitos negros que se ven son los distintos ciudades y grupos urbanos. También tenemos asignada la cantidad de consumo de gas natural por residencia. Para ello hicimos uso de los mapas que tiene el INDEC de radios y fracciones, que tenemos la cantidad de viviendas que hay por unidades geográficas, el consumo, el tipo de consumo que hay en cada vivienda, es información del INDEC del año 2010, y además sabemos cuánto es el consumo de gas natural, de leña, de carbón, aproximadamente por vivienda y por zona y por departamento. Así que bueno, eso también ha sido organizado para poder asignar espacialmente y temporalmente las emisiones en el mapa. La próxima. Bueno, como les decía al principio, lo importante también es que estos inventarios de emisiones tengan también una referencia nacional e internacional, de manera de que sea útil para los modelos de calidad de aire y modelos climáticos, para lo cual hicimos una serie de comparaciones. Comparamos el inventario nacional al año 2015, para lo cual adaptamos las resoluciones espaciales y temporales de acuerdo al inventario con el cual lo comparábamos. Y el inventario nacional teníamos dos versiones, la versión 2015 y la versión 2019. Bueno, ya les voy a mostrar algunas comparaciones con el inventario argentino. Y también lo comparamos con dos inventarios internacionales que también organizan emisiones a nivel internacional en función de la información disponible, como es el inventario CETS y el inventario EDGAR, que son los que se usan habitualmente para los modelos. Y ahora estamos haciendo una tercera comparación con otro inventario internacional que se llama ODIAC. Así que bueno, les voy a presentar someramente, rápidamente, algunas de estas figuras representativas. La próxima. Ahí está. Bueno. Entonces acá hemos hecho una comparación espacial y temporal con el inventario EDGAR, por ejemplo, para transporte, en donde vemos que los colores verdes son cercanos a cero. Esto es, por ejemplo, para PM, elegí un contaminante cualquiera.
este material particulado de 10 micrones. Y entonces vemos cómo comparamos los inventarios y bueno, los puntos más rojos son donde hay diferencias positivas, porque es GA menos Edgar, y los puntos más tirando a los azules son valores negativos. Y vemos distintas diferencias. Es importante notar que ahí encontramos unas diferencias importantes espaciales. Si ven la parte azul, que casi se ve la provincia del Chaco entera, eso se debe a que, por ejemplo, el inventario internacional Edgar ha tomado una asignación espacial que tiene que ver más con las provincias y con los departamentos, mientras que nosotros tenemos una resolución mucho más fina y por eso es que los puntitos y las diferencias se notan más, que nuestra resolución es mucho más fina que la resolución de Edgar. Sin embargo, en los totales vemos que tenemos valores bastante aceptables en cuanto a los totales que tiene Edgar y el GEA. La caída que hay después ahí en la época de la pandemia ya la voy a discutir después. ¿La próxima? Bueno, en este caso, lo que estamos mostrando acá también es una diferencia, pero para las zonas residenciales. Y ahí también se ve, por ejemplo, en La Rioja y en un departamento de Salta, cómo el inventario Edgar tiene una resolución espacial mucho más gruesa. Alcanzan a ver esas manchas verdes que se ve claramente la forma de un departamento. Y también es el mismo problema, ¿no? Así que la resolución espacial nuestra es mucho más fina que la resolución espacial de Edgar. Sin embargo, los totales tienen más o menos valores similares. La próxima. Bueno, acá vemos también la comparación ahora para NOx y transporte. Teníamos información de varios inventarios. Tenemos lo que dice TCNA, son los inventarios de la Tercera Comunicación Nacional, 2019. Lo que dice Edgar, bueno, es el mapa Edgar. CETS es el otro inventario internacional. Y en gris está el mapa GEA, que es el totales nuestros. Y vemos que más o menos están dentro de un rango, hay una cierta incertidumbre asociada a la toma de muestras, digamos a la forma de organizar los datos. Bueno, y acá es importante notar de que uno de los problemas que hemos tenido cuando hemos comparado los inventarios internacionales es la asignación, el sector a donde está siendo asignado la emisión. Entonces, a pesar de todo, que si bien se utiliza la normalización provista por el IPCC, siempre hay pequeñas diferencias donde uno asigna, por ejemplo, una emisión. Supongamos la emisión de una refinería. En una refinería uno tiene distintos tipos de emisiones, por ejemplo. Tiene emisiones producidas por el consumo de combustible de la refinería, tiene otras emisiones que son fugitivas, es decir, son gases que se emiten sin quemar, tiene emisiones de ductos. Entonces hay distintos sectores donde uno puede asignar eso, por ejemplo, fugitiva va a un lado, otra cosa va acá, otra cosa va allá. Es como poner porotos en un cajoncito, en distintos frascos, y si bien la suma total de los porotos son los mismos, pero los frascos son distintos. Entonces, por eso a veces hay pequeñas diferencias y, bueno, también, si bien los datos originarios, los datos de la actividad son en general los similares, los mismos, también hay pequeñas diferencias en cuanto a los factores de emisión que se utilizan. Eso es una cosa muy importante, ya que los factores de emisión van cambiando. No es lo mismo un factor de emisión que se usa en Europa, que se usa en Estados Unidos o que nosotros podemos asignar acá. Es decir, porque eso depende de la tecnología que se está usando. Y en vehículos, con más razón, el parque automotor no es el mismo, la antigüedad del parque automotor no es la misma, la distribución de tipo de combustible, que GNC, que gasoil, que nafta, bueno. Entonces, hay pequeñas diferencias entre los inventarios debido justamente a ese tipo de problemática. La próxima. Bueno, acá tenemos otra también comparación con varios inventarios a nivel NOx residencial y acá también las diferencias son más notables y eso se debe también debido a que, por ejemplo, digamos, hay una subestimación en cuanto al tipo de combustible residencial utilizado, ¿eh? O sea, acá hay una diferencia importante. Por ejemplo, CETS está usando mucho más carbón y leña que lo que usa o lo que asigna los otros inventarios. Es decir, como ven,
Es un trabajo muy iterativo, un trabajo bastante arduo el lograr digamos, la equiparación de todos estos inventarios. O sea, no es que todos llegamos a los mismos números, ¿no? La próxima. Bueno, acá tenemos una comparación ya de todas las emisiones en total y las barras que están en la segunda figura muestran por sectores esas diferencias. Y por un lado tenemos para los sectores principales diferencias de más o menos 20-25%, y en algunos otros sectores tenemos diferencias muy importantes, pero esas diferencias son relativas, o sea, son en por ciento, son importantes, pero en los números no son tan importantes. Es decir, todavía hay mucho trabajo para poder lograr una convergencia de todos estos inventarios. Por eso es que estas comparaciones son siempre útiles. La próxima. Bueno, uno de los tantos resultados que podríamos mostrar es, por ejemplo, este es un resultado anual para el año 95 de cómo están distribuidas las emisiones de gas de efecto invernadero y las emisiones de calidad del aire por sectores, ¿no? Entonces ahí tenemos distintos sectores. Por ejemplo, hay un 38% que se le puede asignar a lo que es ganadería, hay un 16% lo que es el verde oscuro, 16% es transporte carretero, y así cada sector tenemos, ya lo vamos a discutir un poquito más en detalle enseguida. Y después también la otra gráfico de barras, podemos asignar cada contaminante y abajo el sector que mayormente emite, ¿no? Así, por ejemplo, el CO mayormente está producido en la barra celeste más larga de CO o monóxido de carbono, es producida por el consumo de nafta o de gasolina en los vehículos particulares. Entonces ahí uno puede ir viendo qué sectores son los que más impactan en cada tipo de contaminante. La próxima. Bueno, si nos, digamos, agrupamos, para no poner tantos sectores, agrupamos los sectores, por ejemplo, este es para el año 2019, en nuestro cómputo es de aproximadamente 310.360 kilotoneladas o 310 millones de toneladas de CO2 equivalente. Vemos que la ganadería para el año 2019 aportaba un 31%, un 17% para el transporte, 12% centrales térmicas, 13% la producción de combustible, 10% residencial, 10% industrial, 6% agricultura y 1% de quema de biomasa. Entonces, si vemos este número y apuntamos a decir, bueno, Argentina se ha comprometido a que es lo que vamos a mostrar ahora, a una determinada reducción de emisiones, y miramos acá y dice, bueno, ¿dónde vamos a aplicar el recorte, ¿no? Es como cuando tenemos el recorte presupuestario, ¿sí? hay que cortarle a alguien, le vamos a cortar el presupuesto, ¿no? Entonces, bueno, es un poco lo que quiero que discutamos enseguida. Bien, la próxima. Bueno, acá vemos entonces lo que presentó Argentina, el compromiso de la contribución determinada a nivel nacional. En un primer momento se había presentado una meta de 483 millones de toneladas, y si hubiese disponibilidad de tecnología nueva y financiamiento internacional, se comprometía a no superar las 369. Recuerden que ya estamos en 364, con lo cual parecía ser que esta era una meta relativamente, digamos, bastante realista y con posibilidades de cumplimentar. Sin embargo, no tenemos que olvidar que tenemos que bajar a cero, un balance neto cero, es decir, que todo lo que se emite se reabsorbe de alguna manera con forestación, en fin, con distintos procedimientos. Un balance neto cero para el año 2050. Es decir, que para el 2030 estamos con 360, 370, y de ahí tenemos que bajar en los próximos 20 años a cero, lo cual es complicado, como les voy a mostrar. Sin embargo, esta meta ha sido mejorada, ha sido puesta mucho más exigente, como vamos a ver enseguida. La próxima. Bueno, esta es la serie histórica presentada por Argentina. Este no es mi inventario, sino el inventario hecho por Argentina. Y bueno, ahí vemos más o menos una evolución de las emisiones. Se ven claramente los picos de, digamos, esas subidas y bajadas, sobre todo la crisis del 2001, se ve claramente, y también la reducción en los últimos años, fruto también de la variación
económica. Como vamos a ver en las próximas transparencias, hay un fuerte correlato de las emisiones de gas de efecto invernadero con la población y con el Producto Bruto. Están fuertemente ligados los dos. Por lo tanto, una reducción en las emisiones es fundamentalmente por un descenso en la actividad económica. Porque en general, si ustedes ven el crecimiento lineal que tiene estas emisiones, es totalmente correlacionada con el crecimiento lineal de la población, como se lo voy a mostrar enseguida. La próxima. Bueno, esto sí ya es inventario propio. Ahí vemos, por ejemplo, las emisiones de la ganadería. Perdón, ahí no puse el eje temporal, pero va del 90 al 2019. En la parte de arriba vemos entonces que las emisiones de la ganadería son de aproximadamente entre 80 y 100 millones de toneladas, como dijimos, aproximadamente un 25, un 30% dependiendo del año, y a su vez dentro de toda la ganadería tenemos que la ganadería vacuna para carne es aproximadamente el 80% de esas emisiones. La ganadería destinada a leche es otro 10%, y hay otro 10% para el resto de todos los animales, ¿no? Lo que ha crecido mucho son, sobre todo, la ganadería avícola, ha crecido muchísimo en los últimos años y también está impactando sobre todo en amoníaco, emisiones de amoníaco. Bueno, el gráfico de abajo vemos, por ejemplo, las emisiones de producidas por el transporte carretero, y se ve claramente que en general ha ido creciendo levemente y se ha estabilizado desde el año 2006 en adelante. Y se ve también el pico importante que tuvo la pandemia, cómo cayó fuertemente las emisiones. Y entonces eso nos da que pensar que si yo quiero bajar, fíjense, ahí tenemos un bajón de aproximadamente 1000, más o menos, 1000 kilotoneladas de CO equivalente, y si ustedes piensan lo que produjo ese bajón, produjo un desastre económico. O sea que la reducción de las emisiones en este caso está fuertemente ligada a la actividad económica, ¿no? O sea, no está desacoplado todavía. Entonces, parte de las estrategias de mitigación tiene que ir a apuntar a desacoplar las emisiones de la actividad, lo cual es muy complicado. Próxima. Bueno, ahí está, justamente hice un pequeño, no sé si alcanzan a ver ahí abajo, creo que quedó muy abajo, pero acá, como ven, quedó medio abajo la imagen, pero vemos que esta reducción que se produjo en mayo, estos son meses, acá están los meses, esto sería, para que lo vean ustedes, enero, febrero, marzo, abril del año 20, eso sería una ampliación de ese rinconcito que está allá, y vemos que llegó a tener una baja, que está acá abajo, de casi del 40%, 45%, en mayo del 20, teníamos casi una reducción del 40% de la actividad de transporte carretero, con lo cual produjo esa reducción importante de las emisiones argentinas. La próxima. Bueno, también ya vamos a discutir un poco más en detalle, simplemente le quería mostrar estos dos gráficos que hicimos usando los datos satelitales de Tropomi, en donde se ve antes y después de la cuarentena cómo se nota claramente una reducción importante de las emisiones. La próxima. Acá tenemos en la zona de Mendoza, ahí se ve Santiago de Chile y Mendoza habitualmente, y ahí tenemos durante la pandemia cómo las emisiones se notan que se redujeron en forma muy, muy importante. La próxima. Estos gráficos nos sirven a nosotros también, estas imágenes satelitales, para calibrar justamente las intensidades de nuestro modelo. Bueno, aquí simplemente en esta tabla, no es para que la lean, simplemente hicimos una comparación a marzo-abril del 2020 versus marzo-abril del 2019, y vemos que el principal sector que tuvo una reducción importante fue el sector de transporte carretero. También hubo lo que es el sector residencial,
un poco, comercial también bajó el sector gubernamental, obviamente que muchas oficinas quedaron cerradas, y en general tenemos reducciones importantes comparativamente entre los meses marzo-abril de 2019 con marzo-abril de 2020. La próxima. Bueno, esto simplemente también otra forma de ver esas reducciones de las emisiones, con lo cual a nosotros nos sirvió mucho para calibrar el efecto y las posibles medidas de mitigación, como para tener un sentido de decir, bueno, ¿cuánto cuesta bajar las emisiones? La próxima. Bueno, por ejemplo, acá tenemos cómo variaron las emisiones de centrales térmicas. Las emisiones residenciales no se vieron tanto afectadas por la cuarentena, simplemente han seguido su variabilidad. La próxima. Y acá donde quería pararme un poco y discutir. Fíjense que en este gráfico lo que estamos viendo es, arriba, estamos viendo en línea negra, lineal, es el crecimiento de la población. Argentina tiene un crecimiento prácticamente lineal y, digamos, en general se ha mantenido bastante constante en los últimos años, está alrededor del 1,2, 1,3, 1,4% anual. Y ahora se está viendo reducido un poco más inclusive. Pero vemos que en curva roja podemos ver con la escala en aquel lado, en millones de dólares, lo que es el Producto Bruto Interno de Argentina, y vemos cómo es el crecimiento del Producto Bruto en los últimos años, y esta curva, si la sigo para atrás, es muy parecida, se ve, está muy asociada al crecimiento poblacional. Es decir, que el crecimiento del Producto Bruto en Argentina no ha crecido más de lo que ha crecido la población. Y cuando se producen estos picos como el del año 2001, que hay un bajón económico importante, todo el crecimiento posterior es simplemente para llenar ese hueco. O sea, prácticamente es una compensación de las emisiones. Lo mismo que está pasando ahora en los años. Esa flechita, el tamaño de esa flechita, que es más o menos lo que estamos ahora actualmente, es de aproximadamente 200.000 millones de dólares mensuales. Y eso, perdón, son cuatrimestrales eso, trimestrales, 3 meses, porque esos datos son trimestrales. Bueno, con lo cual esa reducción es aproximadamente el 29% del Producto Bruto. O sea que la cuarentena y la crisis económica posterior o asociada, en fin, no voy a entrar aquí si el huevo o la gallina, pero produjo una reducción de 29% del PBI. Y eso produjo una reducción de 12 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Es decir, que cuando nos planteamos una meta de reducir 10 millones de toneladas de dióxido de carbono, ojo, tenemos una caída del Producto Bruto del 30%. Es decir, Argentina tiene que pensar claramente qué estrategias va a tomar para reducir sus emisiones, porque eso impacta directamente sobre la calidad de vida, sobre la pobreza, sobre la educación, la salud, etc. La próxima. Bueno, entonces, veamos lo que dice la contribución neta actualizada que se presentó a la COP. Dice, la República Argentina no excederá la emisión neta de 349 millones de toneladas en el año 2030. Esta es una meta absoluta e incondicional, es decir, que no depende de financiamiento, no depende de nada, y que abarca la totalidad del territorio argentino, bla, 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 bla. Bueno, eso significa que actualmente estamos en 360, 370, tenemos que bajar a 350, para hacer números redondos, en los próximos 8 años. Esos son 15 millones de toneladas. 15 millones de toneladas, ahí se los puse en el cuadrito arriba, significa 29% del Producto Bruto. A menos que desacoplemos, tenemos que desacoplar la actividad de las emisiones. Básicamente, para Argentina y para muchos países, las emisiones son producto exclusivo del consumo. La única forma que yo veo que esto se pueda realizar es bajando el consumo. Si bajamos el consumo, bueno, ya venimos en baja, ¿no es cierto? Entonces es un problema, es realmente una meta muy difícil, no porque no se pueda cumplir digamos, en términos numéricos, sino porque tiene muchas implicancias. Es decir, acá
Y esa es poco la dificultad que tienen muchos países. Por eso es que estas reuniones como la COP, que yo les venía diciendo, no llegan a acuerdos definitivos porque implica para muchos países sumirlos en la pobreza. Y entonces ahí está la mayor dificultad que tiene, porque ¿cuál es el argumento de muchos países? Los países ricos se hicieron ricos a costa de las emisiones y el consumo de petróleo, bla, 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 y ahora nosotros que nos queremos desarrollar no podemos. Entonces, si Argentina quiere desarrollarse, tiene que apretar el pie en el acelerador, con lo cual significa consumir más. Pero eso es ambientalmente en este momento muy, muy difícil. Por lo tanto, tenemos que ver cómo hacer para reducir las emisiones sin afectar la actividad económica. La próxima. Veamos cuál es el plan de mitigación que presentó Argentina, lo que está ahí. Dice transporte, medida efectiva de mitigación podrían ser una mayor utilización del transporte público, reemplazo de los combustibles líquidos por gas natural comprimido, o sea, convertir más a GNC. El GNC emite menos que el gasoil y las naftas. El uso de las bicicletas con las bicisendas, eso se está haciendo. Mayor implementación de organización del tránsito, en fin. Acá solamente un comentario de esto. Bueno, como ven, por ejemplo, para este sector no dice cómo lo va a hacer, si bien hay un plan que se está elaborando, pero no, acá, por lo menos lo que presentó la Argentina, no dice específicamente cómo lo va a hacer. Pero, por ejemplo, supongamos que queramos hacer un cambio modal de transporte de cargas, de camiones a trenes. Una propuesta que siempre está a la mano. El transporte de carga actual en Argentina es 95%, 92, 95% se hace con camiones. Y el resto, 5, 6, 8% con trenes. Bueno, si yo quisiera sacar el 10%, hacer un cambio modal del 10%, significaría para el ferrocarril duplicar la actividad del ferrocarril. Entonces, yo me pregunto, ¿tenemos material rodante para ese 10% adicional? ¿Las vías cómo están? ¿Cómo está la logística? ¿Tenemos logística para duplicar la cantidad de tránsito ferrocarril? Bueno, ¿cuál es el costo que tiene eso? Primera pregunta. Ahora, ¿cuál es el otro problema? Que el mayor transporte de carga se realiza por camiones y es fundamentalmente granos. Es un 60%, 70% granos. Hay una curva de optimización económica de transporte carga ferrocarril que es a más de 500 kilómetros el ferrocarril es más eficiente económicamente. Menos de 500 kilómetros más eficiente económicamente el transporte en camiones. La mayoría de los granos, la producción de grano está a menos de 500 kilómetros de los puertos de Rosario, de Santa Fe, de Bahía Blanca, de Buenos Aires. Es decir, aunque quisiéramos, eso nos va a salir plata, es decir, nos va a costar plata decir, bueno, pero yo soy cabezón y lo voy a mandar por tren de todas maneras. Entonces, no es fácil decir, vamos a reducir, ¿y cómo lo vas a hacer? Bueno, eso es lo complicado de todo esto. La próxima. Bueno, en industria dice uso de tecnología más limpia, bueno, ahí puede haber, digamos, incorporación de tecnología, sobre todo en las industrias, para ver mejora de las calderas, mejora de los sistemas de energía, ciclos combinados, etc. Ahí podría haber una posibilidad de mejora. Dice reemplazo de los combustibles fósiles, etc. Bueno, tampoco está dicho cómo lo van a hacer. La próxima. En el sector agropecuario no se la juega mucho, acá tenemos un experto. Cambio de hábito de labranza, reutilización de subproductos, desperdicio de cosecha. Bueno, justamente como discutíamos acá con el colega, hay que trabajar, sobre todo siendo el metano un gas potente, gas efecto invernadero, producido por la fermentación entérica, digamos, el estiércol, etc. Bueno, ver cómo se puede hacer para no reducir la producción, porque, oh sorpresa, el 60% del Producto Bruto argentino proviene de este sector. O sea, si yo voy a reducir, voy a matar este sector para cumplir con las metas, ya estoy bajando ese 30% del PBI que le estaba diciendo, lo estoy bajando si yo afecto al sector agropecuario. Cuando es el 60% del Producto Bruto argentino proviene del sector agropecuario. En fin, la próxima.
Bueno, gestión de residuo domiciliario, acá también hay posibilidades, sobre todo de una mejora en el manejo de los residuos. Se puede obtener gas natural, se puede obtener metano y el metano producir electricidad. Eso requiere un poco de obra, no es tan difícil, pero bueno, requiere cierta obra. Esto puede ser posible. La próxima. Vamos al sector energético. La mayoría de los países en este momento apuntan al sector energético porque tienen la mayoría de los países, sobre todo los más emisores, China, India, Estados Unidos, utilizan el carbón como principal fuente de generación de energía eléctrica. Por lo tanto, para ellos, pasar de carbón a gas natural es una movida relativamente fácil de realizar, ya que la mayoría de las centrales eléctricas es simplemente cambiar el combustible, no requiere una mayor, digamos, o sea, no es tampoco así nomás automático, pero no es tan complejo. Hay que cambiar la boquilla de los quemadores, pero no es un proceso complicado de realizar. Sí hay que tener el gas natural, que si no tienen gas natural, obviamente, por más que cambie el quemador, no lo voy a poder hacer. Pero bueno, asumiendo que el gas natural está disponible, por ejemplo, a través del shale, etcétera, que se está haciendo ahora, hay una posibilidad. Pero Argentina, como ya les voy a mostrar ahora, ya tiene todo prácticamente gas natural. O sea que esta variante a nosotros estamos ya súper optimizados, o sea, es muy complicado. Vamos a la próxima. Perdón, una sola cosa más ahí. No importa, ahí dice uso de energías renovables. Bueno, hasta ahora no se ha visto que las renovables puedan tener la capacidad de reemplazar al combustible fósil. Si bien hay un incremento importante, sobre todo en biomasa, solar, etcétera, pero como que todavía eso no está dando los resultados ni la eficiencia que deberían tener. Prácticamente tendríamos que irnos a la nuclear para realmente producir un salto importante como lo que está proponiendo la China. La próxima. Bueno, acá vemos, por ejemplo, Argentina. Esta es la producción de gas y petróleo. Vemos cómo gas, a partir de que entró en funcionamiento Vaca Muerta, vemos ese salto importante. Cuando la mayoría de los países están diciendo que tenemos que dejar de usar el combustible fósil y nosotros seguimos explorando gas. O sea, es como contradictorio decir que voy a bajar las emisiones, poner unas emisiones netas cero, cuando estamos dándole y no estamos prácticamente, la zona de Vaca Muerta nos está proveyendo de gas natural a la Argentina en forma importante. Entonces, si bien a mí me parece adecuado que se use el gas natural, por lo menos es mejor que el carbón, pero como que hay contradicciones internas que no están claras. La próxima. Fíjense acá, esta es la partición que tenemos de consumo de gas, consumo de combustible en las centrales nucleares, en las centrales térmicas, y vemos que el celeste es el gas natural, y vemos que lentamente el gas natural ha ido prácticamente copando toda la producción de energía eléctrica. Es prácticamente el último año y medio ha sido prácticamente todo gas natural, y vemos que salvo en las épocas críticas, como en invierno, digamos, se utiliza fuel oil o gasoil. Entonces, nosotros estamos como que ya estamos con gas natural a full. La próxima. Fíjense cuál es la potencia instalada que hay en Argentina. Cuando uno dice, bueno, vamos a hacer tal cosa, bueno, ¿qué potencia instalada tenemos? Acá tenemos la potencia instalada argentina, la evolución, donde tenemos un sector importante. La de base es la hidráulica, pero es menos de un 30%, y vemos cómo ha ido creciendo un poquito levemente. Los colores azules de arriba son las renovables. La próxima. Sí, acá vemos entonces ahora en porcentaje, vemos que renovables tenemos aproximadamente un 18%, en hidráulica un 22%, con lo cual nos da un 40%, pero todavía tenemos un 60% de utilización de energía por combustibles fósiles, gas natural fundamentalmente. La próxima. Bueno, y ahora simplemente para comparar los números, esta es la energía mensual que se consume en el transporte carretero. Vemos que está alrededor de 60.000 terajoule por mes. Y la energía, que es prácticamente lo mismo que lo que se consume en centrales térmicas. Es decir, prácticamente centrales térmicas y
transporte carretero tienen más o menos el mismo consumo de entre 50 y 60 mil terajoules por mes. Es decir, que reducir la energía que se consume en estos sectores es un tema realmente crítico, importante. La próxima. Bueno, finalmente, para no extenderlo demasiado, vamos a hacer algunas conclusiones a modo de discusión final. Son 3 o 4 transparencias que me quedan simplemente para dejarlo como motivación para la discusión. Bueno, la primera, lo que nos estamos diciendo, es simplemente un pequeño raconto de lo que hemos realizado, es un inventario argentino con una resolución espacial muy fina de 2,5 por 2,5 kilómetros cuadrados y una resolución temporal a partir del 95 hasta el 2020. Y eso lo estamos actualizando ahora al 2021. Tiene 13 sectores importantes, 12 contaminantes y han sido ya comparados estos inventarios nacional e internacionalmente. Y la base de datos es pública y es accesible para el uso tanto para calidad de aire como emisiones de gas de efecto invernadero. La próxima. Bueno, un poco lo que ya he estado comentando, ¿no? Por un lado, ¿qué es lo que yo aprendí de este inventario? Bueno, que las emisiones GEI están fuertemente ligadas a la actividad, al consumo y muy acopladas al crecimiento económico y a la tasa de crecimiento poblacional. Es decir, que cualquier reducción en esa área puede implicar conducirnos a más pobreza, como se pudo observar tranquilamente con lo que pasó el año 2020. Es decir, que el año 2020 para nosotros fue un año para todos muy duro, pero para nosotros desde el punto de vista del estudio nos vino a ratificar lo que los números nos decían, ¿no? Es decir, que reducir los gases de efecto invernadero para la Argentina en este momento prácticamente está asociada a la reducción del consumo. Y una reducción del consumo produce más pobreza. Bueno, lo del gas natural y el carbón ya lo comenté. Después, lo que les decía, por ejemplo, una de las propuestas que decía la COP, transformar el transporte carretero eléctrico en eléctrico, o sea, acelerar la transformación de vehículos a eléctrico. Sin embargo, si transformáramos todo el transporte carretero en eléctrico, tendríamos que duplicar las centrales eléctricas. Duplicar. O sea, cuando uno dice, sí, yo voy a transformar, o sea, por ejemplo, es cierto, los vehículos eléctricos son muy buenos porque producen menos, digamos, emisiones de calidad del aire y las ciudades van a estar más limpias. Todo eso está fantástico. Y es cierto que también son más eficientes los vehículos eléctricos que los vehículos de combustión interna. Sin embargo, pensar en transformar, como se está proponiendo como meta año 30, año 35, que ya estén vehículos eléctricos a full, tendríamos que tener el doble de centrales eléctricas. Y entonces así, bueno, pero si esa central eléctrica la sigo alimentando, aunque sea con gas natural, tengo que tener el doble de gas natural disponible y el doble de centrales. Simplemente para, digamos, calibrar qué significa cuando uno dice voy a hacer tal cosa. La próxima, y ya creo que esta es la última. Bueno, lo que les decía, la ganadería y la agricultura participan aproximadamente un 37% de las emisiones de la Argentina, pero también participan 60% del Producto Bruto Argentino. Entonces, pegarle a la ganadería y pegarle a la agricultura me parece que no es una buena idea. Habrá que romperse la cabeza y decir, bueno, ¿cómo puedo hacer para reducir las emisiones de la ganadería y la agricultura sin afectar lo que para nosotros en este momento es lo que nos está manteniendo como país? La meta de reducir 350 millones de toneladas para 2030 es posible, pero yo la veo posible porque si seguimos con esta actividad económica en decadencia, sí, vamos a lograrlo, pero no por fruto de la innovación, como este congreso es de innovación, investigación y desarrollo, sino simplemente por más decaimiento económico. Entonces, a menos que haya una fuerte inversión en tecnología y en cambio de hábitos, eso también es importante. Por ejemplo, bueno, si vamos a usar bicicleta, bueno, usemos bicicleta, usemos menor calefacción, menor refrigeración, en fin, hay muchas cosas que tienen que ver con el uso personal. Y la última creo que me queda, la próxima. Como les decía,
el sector de renovables, solar, eólica, fotovoltaica, marítima, etcétera, no parece todavía tener la eficiencia y la capacidad de reemplazar la energía fósil, con lo cual hoy parece ser la energía nuclear la única opción válida. Ya la India y la China, como les dije, están pensando seriamente en aumentar su capacidad nuclear. Obviamente uno cuando dice energía nuclear se le ponen los pelos de punta, ¿no? De hecho, ya Elon Musk y Bill Gates ya están proponiendo hacer vehículos nucleares, vehículos eléctricos, no eléctricos, nucleares. Bueno, de hecho esa tecnología ya existe, hay submarinos nucleares, hay barcos nucleares, o sea, centrales nucleares pequeñas ya existen. De hecho estuve leyendo el otro día que había ya, digamos, motores nucleares pequeños de este tamaño más o menos. O sea que esa tecnología ya existe, pero ¿cuál es el tema? La proliferación de la manipulación de material nuclear, con lo cual eso es un peligro tremendo. Pero esa tecnología está, o sea, está, no es que no está, sí está disponible. Lo que pasa es que todo el mundo tiene cierto resquemor a usar energía nuclear en forma masiva. Hay algunas alternativas, como por ejemplo el uso de energía eléctrica solar domiciliaria. Ahí yo creo que hay una alternativa de reducción de las emisiones, de manera de tener esa doble posibilidad de almacenar en la vivienda y entregar a la red cuando hay sobra. Ahí se puede reducir un poco. Y también debería apostarse más a lo que es captura de CO2, sobre todo en las grandes fuentes de emisión, como son centrales e industrias, que ya hay cierta tecnología, no está totalmente madura, pero sí hay tecnología de captura de CO2. O sea, yo creo que por ahí me parece que va a venir más fácil la reducción cuando tengamos instrumentos de captura de dióxido de carbono importantes. Por ejemplo, en China ya vi que habían, en un par de ciudades habían puesto como unos absorbedores de dióxido de carbono con material catalítico bastante grandes y que inclusive algunos están pensando, por ejemplo, en los revestimientos de los edificios, poner este material catalítico que absorba. Bueno, ese material después hay que reciclarlo, en fin, pero hay algunas alternativas tecnológicas que podrían llegar a, digamos, a producir esta captura masiva de dióxido de carbono. La próxima. Bueno, finalmente agradecer la atención y además agradecer a mi grupo, al grupo GEA. Aquí están algunos de los miembros, algunos ya han pasado por el grupo, ya no están más, pero quería agradecerle igual a todo el grupo de trabajo por poder realizar este inventario que realmente nos ha llevado muchísimo trabajo. Agradecer a la universidad, al CONICET y también a la Agencia Nacional de Promoción de Ciencia y Técnica, el FONCIT, por la financiación de diversos proyectos. Muchas gracias.